Historia de nuestra vida que muchas veces al inicio es escrita por los demás. Al principio es escrita por nuestros padres, entorno familiar, colegio, etcétera. Y así vas caminando. Hasta que llega ese momento cuando empiezas a hacerte esas preguntas. ¿Por qué es así? ¿Por qué sufres? ¿Por qué dueles? ¿Por qué esa historia tan dura te ha sucedido? Es cuando empiezas a buscar hacer esos cambios en tu vida. Es cuando algo te dice, esto no es todo lo que hay para ti. Es cuando empieza esa incomodidad de comprender qué hay más allá. Seguramente te has hecho esas preguntas. Pueda que haya sido de niño, adolescente, adulto, no lo sé. ¿Cuál es tu historia? Yo puedo contarte de la mía. Yo puedo hablarte de mi verdad. Y eso no significa que sea tu verdad. Pero puedo decirte que desde niña yo me vengo haciendo esas preguntas. Si naciéramos ya con todo hecho, que no existiera esa historia y todo maravilloso y comprendiendo quiénes somos y todo lo que hay en nosotros, no podríamos pasar por todo eso. No habría evolución. Estamos aquí por evolución. Y es cuando empiezas a cuestionarte. Desde niña yo me estoy cuestionando, me he sentido diferente. He dicho, ¿por qué yo pienso diferente? ¿Por qué veo de otra? O sea, y siempre la manera de ver, de pensar. Y tú vas a identificarte contigo, porque pueda que eso te haya llegado de niño o mucho más allá, no importa. Todo es igual, todo es perfecto. Yo esas preguntas me las vengo haciendo. Todo lo que yo, digamos, de alguna forma me acompañaba, el poder sentir energías, presencias, sentir tantas cosas alrededor mío, el poder ver cosas que los demás no podían ver, el ver la vida de una manera distinta. Todo eso me ha llevado que me haga preguntas durante todo el tiempo. Y siempre dentro de mí sentía que había algo diferente, que había algo mucho más allá que esa historia que yo estaba viviendo, o por lo menos la que me había tocado. En el caso mío, nacer de una familia de bajos recursos económicos, ese es uno de los detonantes míos que me hace para que yo haga todo por salir de ahí. Pero realmente yo no buscaba ni eso. Eso fue como eh, la herramienta, ¿no? Para iniciar esa búsqueda. El poder tener ese contacto, el poder canalizar información que no sabes ni de dónde te viene. Porque, no sé, yo sé que a ti te ha pasado también, cuando eso es forma de pensamientos, ¿no? Que te dice, hazlo así, esto acá, y tú dices, pero no entiendes qué es lo que sucede. Yo todo esto lo fui comprendiendo con el paso del tiempo, cuando me di cuenta de las capacidades que tenía en mí, que al principio me daban mucho miedo y no sabía cómo gestionarlas, no sabía para qué eran, sino simplemente durante todo este aprendizaje sé para qué son y para qué eran. Esa búsqueda que tenemos siempre es ahí la primera señal para que sepas que si te ha sucedido esto, eres un ser de luz encarnado en cuerpo humano. Si te has preguntado, si te has cuestionado, si has estado ahí con esa incomodidad que hay algo más para ti, esas eran las señales para llegar hasta el despertar del ser, hacia el camino que realmente por la cual todos estamos aquí. Y cuando vas comprendiendo de por qué te han sucedido esas situaciones cuando niño, de abandono y todas las heridas
y todos esos dolores, todo ese sufrimiento que te ha acompañado, es cuando realmente te dan cuenta que eso te trae hasta el punto donde reconoces quién eres. Eso te trae hasta el despertar y empezar a recordar que no eres únicamente eso, que solamente formó parte de la historia de ese libro. Y es cuando empiezas con gratitud a que todo eso que estuvo ahí fue parte de ti. Y empiezas a agradecer a todos los personajes que estuvieron en tu vida, tu camino y toda esa experiencia que estuvo en ti. Gratitud por los pasos que me han traído hasta aquí, hasta reconocer realmente quién soy y por qué sucedieron esas situaciones. Y así te puedo ir contando. ¿Y por qué lo hago? Porque tienes que identificarte. ¿Por qué te sucedía esto? ¿Por qué te sentías diferente? ¿Por qué pensabas? ¿Por qué veías? Y mucho más. ¿Por qué tenías ese contacto con el mundo espiritual, como le llamamos, no? ¿Y por qué podías ver, escuchar, sentir a los seres que habían trascendido, que habían fallecido? Está ahí la explicación. Porque son las señales para llevarnos hasta el camino de lo que somos. Para mí puedo contarles mucho, pero una de las cosas que les quiero compartir es, cuando escuches hablar del supernova te darás cuenta cuántos has tenido en tu vida. Yo te voy a hablar de uno, que fue en el 2012, digamos que fue ese supernova para mí, totalmente transformacional, pum, un antes y un después, cuando me detectan una enfermedad, que en ese momento yo le llamaba así, en mis rodillas. Fue el momento cuando la vida se me acabó, se me derrumbó, cuando creí que para qué tenía sentido vivir si mis rodillas no me funcionaban, ya que yo era una deportista y me gustaba mucho bailar. Y cuando llega eso es como parar y ya no vas a hacer nada más de esto. Y me creí que era así. Y pasé algunos años de esa manera, sumergida en lo que me estaba sucediendo, siendo víctima de mí misma y ante los ojos de los demás. Todos pasamos alguna situación así, sea cual sea la tuya. La mía fue una enfermedad en las rodillas, que en ese momento yo le llamaba así. Lógicamente ahora yo no te voy a hablar de eso, porque para mí no existió ninguna enfermedad. Y ese es el punto por el cual yo empiezo a cuestionarme mucho más. Llega un momento que siento que me dicen, levántate, que hay mucho más para ti. Porque desde niña sentía que me hablaban, que me guiaban, que había algo ahí conmigo que me decía cómo avanzar, cómo salir de las situaciones. Y sé que tú también te ha pasado lo mismo. ¿Has sentido eso? Muchos le llaman mis guías que tengo conmigo y me hablan, me acompañan, yo lo siento. Yo cuando escuchaba a la gente decir que sus guías le hablaban, yo no entendía eso, porque para mí no era algo que estaban ahí a mi lado, era como hay algo que me guía, hay algo que me habla, pero no es aquí, no, y no siento que sean mis guías, no sé, era una cosa muy, muy diferente. Yo sentía que me hablaban, que algo dentro de mí me decía así, pero cuando escuchaba también a las personas que decían, es que yo canalizo a los ángeles, yo hablo con tal arcángel y todo, yo tenía ese canal abierto de canalización, pero yo sentía que tampoco era así conmigo, yo no sentía que me hablaran ángeles ni arcángeles. Sabía que había algo mucho más elevado, algo que no, que estaba en el universo, que me guiaba, que me hablaba.
Y por eso hay muchas personas que te dicen, yo canalizo, y te dicen, pero realmente no canalizan a ningún arcángel ni ángel, sino simplemente su elevado les habla. Y en este buscar y en este transitar, cuando empiezo, que algo me dice ya, para de ser víctima, ¿no? Levántate, que esta no es tu vida, esta no es todo. Es como que simplemente se te ha cambiado de dirección porque no es la dirección que debías llevar. Y ahí empiezo a buscar el camino, pero fue mi transformación más grande. Y es cuando voy llegando ya a la información, a las herramientas que estaban para mí para salir de esa victimización y de todo lo que había sufrido. Para mí yo había sufrido, porque eso es lo que cada uno de nosotros creemos. Esas herramientas llegan a mí a través de formaciones, libros, terapias, sanación, todas las cosas que se les pueda ocurrir. Y en ese transitar estoy, digamos, con esas herramientas que son aplicadas primero en mí. Y luego cuando veo que en mí empieza a haber muchos cambios, es cuando yo digo, yo también, esto quiero hacerlo para los demás. Al principio me formaba, pagaba mucho dinero por esas formaciones porque yo quería hacer, digamos, estas técnicas a otras personas. Lo que yo no sabía es que eso ya estaba en mí. No es que nadie me lo enseñara, ya estaba en mí. Porque todas mis capacidades empezaron a abrirse, a despertarse, porque eso es lo que sucede cuando empezamos a despertar el ser.